libro de Esther es una literatura que una vez que comenzamos a la lectura es inevitable que nos detengamos. Es un libro que tiene la capacidad de engancharnos, de captar nuestra atención, y cuando usted se sienta a leerlo, cada capítulo es como que te va emocionando y usted no se detiene hasta llegar al capítulo 10, porque solamente cuenta de 10 capítulos, y ver el resultado final y cómo se desenvuelve toda esta historia. Verdaderamente es un libro glorioso, así que yo les exhorto a que, si usted no lo ha leído aún, dedique esta semana para dedicar tiempo a leer este libro que es tan emocionante. Bueno, no sabemos realmente quién fue el autor del libro de Esther. Pero lo que sí podemos saber es que era una persona que conocía muy bien la cultura, conocía muy bien las leyes y conocía muy bien los detalles del palacio y del reino de Persia. Él estaba muy bien argumentado. Por eso algunas fuentes le atribuyen la autoría a Mardoqueo. Algunos dicen que fue el autor a Nehemías, otros Esdras. Pero lo que sí nosotros no podemos es asegurar quién fue el escritor. No sabemos ese detalle, pero sí sabemos que la mano de Dios estaba inspirando esta escritura. Ahora, ¿en qué momento ocurren los acontecimientos que vemos en este libro? Pues en algún momento entre la primera expedición que sale, recuerden cuando estaban regresando los exiliados, regresa un primer grupo liderado por Zorobabel, luego regresa un segundo grupo que lo lidera Esdras. Pues en algún momento en ese espacio entre Zorobabel y Esdras ocurren los acontecimientos que hoy acabamos de leer, y todos los que están en el libro del libro de Esther. Ocurren en un periodo de tiempo de aproximadamente 10 años, todo lo que acabamos de leer. Y por supuesto en el reinado, como leímos, de Asuero. Asuero es el nombre hebreo para este rey. También el nombre griego se le conoce como Jerjes primero. Y cuando nosotros vamos a la escritura, vamos a encontrar en este libro un detalle muy interesante. Y es un libro, el único libro de la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios. No se menciona el nombre de Dios. Yo no sé si usted ha leído o le han dicho eso, pero en este libro usted puede, en cada página, en cada letra, en cada oración, y no va a encontrar que está el nombre de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios está presente en cada página del libro. Dios está presente en cada evento, desde el momento de la negación de Esther hasta la exaltación, de la negación de Basti hasta la exaltación de Esther, desde el momento en que el rey se da cuenta de la deuda que tiene con Mardoqueo en una noche de insomnio, hasta la liberación milagrosa del pueblo judío. En cada momento, en cada segmento, usted va a ver la mano de Dios, la providencia de Dios, la bondad de Dios y la soberanía de Dios moviendo todas las cosas, orquestando todas las cosas. Dios siempre ha estado presente. Aunque su nombre no cuente, aunque su nombre no esté ahí en el libro, la mano de Dios se manifiesta en cada segmento. ¿Cuántos creen eso? Porque es imposible, amado hermano, que Dios esté ausente. Es imposible que Dios esté ausente. De hecho, existió un filósofo del siglo pasado, un filósofo teólogo, un excelente pensador llamado Francis Schaeffer. Y Francis Schaeffer decía que Dios está presente y activo. Siempre Dios está presente y activo. Es imposible que Dios pueda estar ausente, porque cuando nosotros estudiamos la naturaleza de Dios, vamos a encontrarnos que uno de los atributos, de las características intrínsecas en la personalidad de Dios, es su omnipresencia. ¿Qué significa que Dios es omnipresente? Que Dios está en todo lugar. Dios lo llena todo. Dios está presente aquí en esta mañana. ¿Cuántos creen eso? Dios está aquí en esta mañana, pero también Dios está en un hospital con aquel que lo necesita. Dios está en otro sitio. Dios está en su casa, también aquel que no pudo venir por alguna razón justificable. Dios está ahí también con él. Así que Dios está en todo sitio. Él es omnipresente. Cuando usted va al Salmo 139, si tiene alguna duda, ese salmo le va a sacar todas las dudas que usted tenía. Porque el Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Dice, me iré, huiré de tu presencia. Y mire el análisis del salmista. Dice, si subiera a los cielos, ¿dónde? ¿Quién está ahí? Allí estás tú. Dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dice, y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá
tu diestra. Dios está presente en todo lugar. No hay sitio en esta tierra donde tú te puedas esconder de la mirada de Dios. No hay lugar en este mundo donde tú te puedas ir del auxilio y de la protección de Dios. Dios está presente en todo lugar. Alguien puede decir amén a eso. Eso hay que decirle fuerte amén. Ahora, no solamente que Él está presente, sino que Él está activo, como decía Francis Schaeffer. Él está presente y activo. Él manifiesta su poder en todo momento. Por eso el mismo Job decía que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así decía Job. Y este mismo Salmo 139 nos habla también del poderío de Dios. Mira lo que dice. Bueno, ahí está también el texto de Job. Y mira lo que dice el Salmo 39, lo que ahora el verso 13 y 14. Mira lo que dice. Porque tú formaste mis entrañas. Está diciendo el salmista, adjudicando a Dios el poder creativo. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué maravillado estamos del poder de Dios. Así que entendiendo esta verdad y habiendo dicho eso, nosotros vamos a entrar en los puntos que queremos compartir en esta mañana, que tienen que ver con tres personajes fundamentales acá del texto. Están aquí presentes en la escritura que acabamos de leer. Tres personajes muy significativos, y de esos tres personajes nosotros vamos a extraer algunas verdades y algunas enseñanzas que nos van a ayudar, por supuesto, en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro crecimiento y encaminarnos hacia la madurez espiritual. Y el primer personaje que vamos a tomar es el rey Asuero. Y del rey Asuero vamos a tener ese subtítulo, que es un hombre que tiene un corazón intoxicado por el poder. Es un hombre que la Biblia nos empieza hablando de su poderío, de su alcance, de sus lujos y de sus riquezas y los abundantes recursos que él tenía a su disposición. De hecho, su vasto territorio, dice, eran 127 provincias, y nos dice, desde la India hasta Etiopía era su reinado. Enorme el reinado. Era un hombre con vasto poder. Ahora, sus lujos y banquetes, nos dice la escritura que estuvo 180 días de fiesta. 180 días son 6 meses de parranda, amados hermanos, con todo lujo, con comida, con derroche, con todo tipo de derroche. En ese reino dice que había vino abundante, comida abundante, un lujo extraordinario cuando nos describe todo el palacio, la decoración del palacio, extraordinario. 180 días de fiesta, pero como si fuera poco, al terminar los 180 días no le bastó. El hombre hizo 7 días más, 7 días más de fiesta, 7 días más de... Ahora invita a todo el pueblo, ahora invita a todos los que están en la capital, y comienza a exhibir su grandeza, comienza a exhibir su poderío. Militarmente, si vamos al punto de cómo eran las características de su reino, era un hombre que logró reunir mucho ejército. De hecho, en una de sus campañas, las campañas militares que era por hambre de venganza, porque precisamente Grecia, él levanta una campaña militar contra Grecia porque Grecia había derrotado a su padre Darío I. Lo derrotó en la batalla de Maratón, y él se quedó con esa espina en el corazón, y él comienza a hacer a desplegar todo un ataque contra Grecia, y después vamos a hablar más acerca de eso. Y dice que había multitudes de soldados. Un historiador, Herodoto, dice que se contaban por millones. No sabemos si estaba hiperbolizando Herodoto, pero sí tenían mucha gente. De hecho, el ejército personal, de su guardia personal, contaba con 10,000 soldados, élite, guerreros, los invencibles le decían a ese grupo. Era la guardia personal del rey. Ese era un hombre que tenía recursos, ese era un hombre que tenía potencial. La arqueología dice que han tomado excavaciones, han desenterrado escrituras de la capital de Susa, y hablan escrituras que hablan de él mismo haciendo referencia, el rey haciendo referencia a él mismo. ¿Y sabe cómo se refería a él? El gran rey, el rey de reyes, el rey de todas las naciones ocupadas por toda raza. Así se refería a él. Era un tipo, además de eso, petulante y arrogante. Era un hombre sumamente egocéntrico, un hombre que necesitaba la adulación de la gente, la validación de la gente, un hombre que realmente se nos muestra no solo la riqueza, sino la miseria interior del alma que tenía Asuero. Era un hombre carente espiritualmente hablando, era un hombre pobre en el espíritu. Ese hombre, lleno de arrogancia, estaba intoxicado por el poder. Y ahí vamos a ver hoy varias características de su personalidad. Número 1, para los que toman nota,
era un hombre que tenía un problema con el control del poder. Mira, amados, el poder es muy bueno siempre que se puede controlar. El poder es muy bueno porque cuando una persona tiene poder y tiene recursos y tiene conexiones y tiene dominio, esa persona puede hacer muchas cosas buenas. Pero cuando se va de control, cuando el poder cae en el corazón equivocado, hace muchas cosas malas, puede hacer mucho daño. ¿Están de acuerdo conmigo? Así lo dijo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo: si quieres conocer el carácter de una persona, dale poder. Hay personas que no pueden tener poder porque el día que tienen un cargo, el día que tienen poder, hasta ese día son lo que fueron. Comienzan a cambiarlo todo, su manera de hablar, su caminado, sus amistades, todas sus prioridades, todo lo comienza. Se vuelven diferentes, el poder los intoxica, les intoxica el alma. Bueno, parece que este era el problema que tenía este hombre. El poder lo había dominado tanto. Y la Biblia nos habla de gente que teniendo poder en su mano se convirtieron en los seres más dictatoriales de la historia, que hicieron mucho daño, que disponían incluso de la vida de otros. Y la Biblia nos habla de emperadores como Nabucodonosor. ¿Recuerdan cuán poderío tenía Nabucodonosor? Increíble el dominio que tenía Nabucodonosor. Sin embargo, él mismo se le encaprichó poner a personas en el horno de fuego, a 3 hebreos. ¿Por qué? Porque él tenía un capricho, tenían que adorar una estatua. Y como yo soy el que manda, yo soy el mandatario, si no lo hacen al sonido de la música, de la zampoña, de la cítara, pues al horno de fuego. El poder, la gente que no controla su poder, que se intoxica con el poder, puede llegar a hacer mucho daño. El Nerón, el emperador romano, ¿cuánto daño hizo Nerón? Porque no podía manejar el poder y terminó sacrificando cristianos y quemando a los cristianos. Una atroz persecución contra el evangelio. Tenemos al mismo Herodes Agripas I, capítulo 12 del libro de Hechos. Usted se va a encontrar un hombre despiadado que mató a Jacobo a espada y se proponía hacer lo mismo con Pedro. Y lo metió en una cárcel y dijo: mañana lo saco en la fiesta para ganarme el voto del pueblo, para el agrado del pueblo. Lo voy a matar también. La gente, amado, intoxicado con el poder puede hacer mucho daño. Yo no sé a dónde lo pueda llevar el Señor a usted mañana. O si usted ahora mismo está en una posición que ejerce autoridad. Pero yo quiero que entienda que la única manera de ejercer el poder, la influencia y el liderazgo de manera saludable es cuando usted tiene a Dios en su corazón. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón. Porque ahí es cuando usted entiende que por encima de usted hay uno más grande. Y aunque usted tenga dominio, usted sabe que un día usted se va a tener que dar cuenta ante el Dios de toda gracia. Vamos a tenerlo que encarar y le vamos a tener que dar cuenta. Pero no, note que las personas que han sido intoxicadas por el poder no crean que han terminado muy bien. Porque aquí en la vida la gente paga cosas. Ese mismo Nabucodonosor que yo le acabo de mencionar, que metió a los 3 jóvenes hebreos en el horno, calentado más de lo que se calentaba, fue humillado, convertido en bestia, con una paranoia, con una esquizofrenia. El rey del imperio más vasto de la tierra en aquel momento terminó comiendo de las hierbas del camino y como una bestia en el campo. Este mismo Nerón que acabo de mencionar le terminó abandonado hasta por su misma guardia. Terminó abandonado. Él tuvo que forzar a su secretario para que lo matara, porque no tenía ni suficiente valor como para quitarse la vida. Así que Epafrodito, que se llamaba su secretario, le obligó a que con un puñal le atravesara el cuello. Así terminan las personas que no saben controlar el poder. Y el mismo Herodes Agripa, la narración de Hechos capítulo 12 nos da un detalle. Dice que arengó al pueblo vestido con ropas reales. El pueblo comenzó a decir voz de Dios y no de hombre. No era que estaban queriendo que sea, sino que estaban diciendo que él era como un Dios. Y por no darle la gloria a Dios, así dice la Biblia, dice, murió comido de gusanos. Comido de gusanos. Así termina, amado. Pues yo creo que no debe ser nuestra meta en la vida ser una persona como él, como Asuero, intoxicados por el poder. Pero no solamente esto, sino que también el hombre tenía un problema de descontrol con la ira. Usted ve el texto y usted dice que va a encontrar que cuando Vasti se niega a encontrarse con el rey Asuero, él dice: a un rey como yo no se le puede decir no. Y la gente que tiene poder, consecuentemente va a desembocar en la ira, porque no están acostumbrados al no. A él hay que decirle sí, Y si le dicen que no, el hombre estalla en ira.
El hombre acaba en la casa, tira los carderos, rompe el televisor y tira los cuadros para el piso y rompe la foto de matrimonio. ¿Usted no se ha visto fotos rotas de esas? Como yo he encontrado fotos de esas rotas en mi familia. Déjame no hablar mucho. Yo he encontrado fotos así y se le ve la mano a un hombre. Una vez a mi familia se le veía la mano, no voy a decir a qué familia, y mis hijos vieron una foto de esa familia y decían, hay un hombre misterioso ahí, porque se le ve la mano con anillo. Pero el hombre, cuando se le... Y este hombre dice que cuando ella le dijo no, dice, se enojó mucho. Versículo 12 dice, se enojó mucho, pero no solo eso, dice, y se encendió en ira. Se encendió en ira. Y la ira, amado, provoca males terribles. Cuando una persona es descontrolada, cuando una persona es dominada por la ira, llega a hacer cosas horribles y decir cosas que luego más adelante lamenta, provoca heridas en el corazón que más tarde son irreversibles y dice cosas que hieren. Yo recuerdo hace mucho tiempo leí un libro de Charles Swindoll que él hablaba de una experiencia que él tuvo con una persona que tuvo la oportunidad de entrevistar y de aconsejar. Era un hombre que había en un ataque de ira porque su nieta no lo dejaba ver las noticias en la televisión. En un arranque de ira terminó estrangulando a su propia nieta. Y ese hombre estaba devastado. Ese hombre estaba hecho pedazos. Porque cuando regresa en sí, cuando se da cuenta, ya era tarde. Y la ira nos hace hacer cosas terribles, amado. Por eso hay que controlarla y dominarla. Contar hasta 100, hasta 200, hasta 300 si es necesario. Antes de decir y actuar. Usted sabe lo que dice la escritura, el libro de Proverbios. Dice que el que es rápido en airarse, dice, el que rápido se enoja hará locura. Mira lo que dice la Biblia. El que fácilmente se enoja hará locuras. El hombre perverso será aborrecido. Pero más adelante dice, mejor es el que tarda en airarse, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que controla su espíritu que el que toma una ciudad. Ese que es capaz de dominarse tiene mayor potencial, mayor poderío, mayor valor. Y ese sí verdaderamente es el hombre fuerte. El que dice, voy a controlar mis emociones y no darle rienda suelta y no gritar. Y no bofetear y no dar en el piso y no dar en la mesa y no botar el caldero si le salieron mal los frijoles. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces es una característica de los necios. Ahora, alguien me pregunta, pastor, entonces es pecado la ira, ¿no? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios se airaba? ¿Acaso cuando nosotros vamos a la Biblia no nos encontramos a un Jesús airado en el templo, botando a los cambistas, a los cambiadores, a los que hacían negocio en el templo? Él volteó las mesas, tiró en el piso, zafó los animales. Pero Jesús tenía ira, sí. Ahora voy a definirte, la ira es una emoción interna, intensa en el corazón, que muchas veces es provocada por un acto de justicia. Cuando es hecha de manera arbitraria, con un abuso, usted se aira, y eso es correcto que usted lo haga cuando está enfocada en la justicia. Y de esa manera nosotros vemos a Dios siempre airado, enfocado en la justicia. Por eso su ira es una ira santa, porque es contra lo malo, contra el pecado, contra la violencia, contra la maldad. Pero hay una ira que se descontrola, y hay una ira que es provocada precisamente por el odio, por el rencor, por el deseo de venganza. Y eso es pecaminoso. Eso es pecaminoso. Y esa, amado, tenemos que controlarla, porque la Biblia nos da una licencia para tú tener esta intensa emoción. La Biblia nos da una licencia, no nos dice la Escritura, airaos, amén, pero no pequéis. No deje que se descontrole esa ira, no te lleve a hacer actos pecaminosos, sino que pueda airarte. Y además de eso, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que al caer la tarde ya tú te hayas librado de eso. Amén. Yo te voy a decir, cuando un creyente, cuando un cristiano deja que la ira lo domine, usted sabe que termina haciendo varias cosas. Número 1, deshonrando a Dios. Porque en la ira del hombre, dice Santiago, no obra la justicia de Dios. Número 2, dando una mala imagen del cristianismo. Porque siempre va a estar la gente evaluativa diciendo, mira, ese es cristiano. Y tercero, comienzas a caer en un proceso de tristeza y angustia en el alma, porque el enemigo, que es astuto y es hábil, va a chantajearte y va a decir, y eso que tú eres cristiano. Y una vez que tú hiciste las cosas, después te sientes tan pero tan mal.
¿No te ha pasado eso? Hay unos cuantos aquí fosforitos, como dicen amén. Rompiste las cosas, tiraste el caldero y después dices, qué mal hice, yo no tenía que haber hecho eso. Y te pasas el día matado, muerto en vida. No tenía que haber dicho eso. Yo no tenía que haber actuado de esa manera. Yo no tenía que haber... Entonces contrólate, controla tu ira. Era un hombre intoxicado por el poder. Número 2. Era un hombre que tenía problemas de ira. Número 3. Era un hombre sin discernimiento, Asuero, y muy propenso, muy abierto a la manipulación. Debido a cómo se le rodeaba de gente, por lo general la gente que se le rodeaba era de esa gente que no te podían llevar a la contraria. Y él buscaba esa validación, él buscaba que todos los elogios de la gente, y por lo general esa gente tiene su agenda y esa gente busca sus beneficios. Y por ejemplo, encontramos a Amán, uno de los personajes que aparece en este libro, que cuando se acerca al rey es para tratar de subir y sacar ganancia. Y comienza a manipular al rey. Amado, hay gente que se te acerca y no necesariamente cuando te elogian y te dicen que te desean el bien es porque lo sienten de corazón. Hay gente que cuando se te acerca y te elogia y te dice que bueno y que tú eres el bárbaro, lo que están buscando es algo detrás. Usted no se acuerda de Dalila. Si no conocieron a Dalila, se acercó a Sansón, estaban juntos. ¿Y qué estaba buscando Dalila con sus elogios y sus abrazos y sus caricias? Que Sansón le revelara el secreto de su poder, de su dominio, de su fuerza. Y así hay gente. Jesús, muchas veces personas venían, los herodianos, los fariseos, venían a él y con palabras de lisonja y le decían, pero tú eres un hombre que haga más la verdad y que no hay mentira en ti, que tú eres un hombre de justicia. Pero él conocía lo que había detrás y le decían, ¿es lícito dar el dinero el tributo a César o no? ¿Es lícito? Usted sabe qué es lo que estaban buscando. Venían con palabras bonitas, pero lo que buscaban era encontrar un defecto en Jesús. Encontrar un defecto. Esa gente que se te acerca, pero no necesariamente cuando te dicen que te quieren, es que te quieren. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento, esa evaluación de no dejar que nuestro corazón se domine, sino pensar con la materia gris, porque engañoso es el corazón. Y aunque te sienta que te dicen cosas y te erizas, ten cuidado, controla tus emociones. Controla tus emociones. Porque no todo el que dice que te quiere el bien para ti, desea el bien para ti. Eso me hace a mí recordar una anécdota. Hace muchos años leí una anécdota de un avecilla. Había una avecilla que estaba en un territorio, se había llovido y se había mojado y la temperatura había bajado y se estaba prácticamente congelando esa avecilla. Así que está ya en el suelo tirada así, muriendo, al borde del colapso ya de su vida, pero de pronto viene una vaca. Y la vaca comienza a pastar y comer la hierba, y de pronto la vaca tiene necesidades fisiológicas y hace sus necesidades fisiológicas, y aquí el estiércol cae sobre el pajarillo. Y como había frío y el estiércol, aunque era maloliente, era caliente, eso comenzó a reanimarlo. Y comenzó a tener vitalidad de nuevo. Y de pronto llegó un zorro, aparece un zorro en la escena, y el zorro agarra al pajarillo y lo saca con mucho cuidado, lo limpia con cuidado, y una vez que lo limpia se lo come. Moraleja: no todo el que te ensucia desea tu mal, y no todo el que te limpia quiere tu bien. Y es una realidad, amado. Es una realidad. No todo el que se va a acercar desea eso. Y por lo general, cuando no hay discernimiento, terminamos colocándonos en el lugar incorrecto, apoyando a gente incorrecta y tratando mal a la gente que necesita ser tratada bien. Y eso creo que fue lo que sucedió en el rey Asuero, lamentablemente. Así que nosotros tenemos que saber que hay actitudes de él que yo no puedo hacer mías. Que hay cosas en él que yo no puedo apropiarme de ella, porque definitivamente me van a enrumbar. Van a traer un derrotero terrible sobre mí. Y ahora el segundo elemento que quiero compartir con ustedes es la reina Vasti. Ella dijo no. La reina que dijo no, y ese es el título que nosotros tenemos en esta mañana. Bueno, cuando hay mucha gente que al someterse a una lectura sencilla del pasaje y de la historia, pues comienzan a etiquetar a Vasti de una mujer irreverente, irrespetuosa. Pero eso va a ser una lectura muy simple del texto. Cuando usted profundiza en el contexto histórico, cuando usted se va a encontrar que Vasti es una mujer admirable. Es una mujer fuerte, valiente, una mujer que da lugar a su dignidad y que da lugar a sus libertades también.
Ella se resiste a ser usada. Ella se resiste a ser humillada. Es una mujer que tiene un alto concepto de la moral. Yo me siento identificado con esa mujer. Es admirable. Me siento tocado por las acciones de ella en ese texto. Mira lo que dice. Dice, el séptimo día del banquete, del último banquete, estando el corazón del rey alegre del vino. Usted sabe que eso es en palabras excelentes, rebuscadas. En lenguaje coloquial, estaba borracho, ebrio, cuando el tipo estaba descontrolado, que se estaba cayendo por todo. Llámame a la reina. El hombre, cuando estaba en todo aquel jolgorio, todo aquel exceso, todo aquel momento lleno de alcohol, él quiso exhibir un trofeo más. Y ese trofeo era su reina. Y dijo, tráiganme a la reina. Pero no solo eso, cuando usted va a los historiadores que hablan del contexto, es lo que estaba buscando. Algunos dicen que él lo que pretendía era que ella viniera con el rostro descubierto. Lo cual, según las leyes de Persia, era una humillación para una mujer. Otros historiadores van un poquito más allá y dicen que viniera solamente con la corona puesta, nada más, desnuda. Él quería una pasarela personal. Él quería un tiempo donde todos admiraran su grandeza y sintieran envidia de la belleza de su mujer, de su esposa. Amado, haya sido de la manera que haya sido, lo cierto es que Vasti dijo no, porque ella defendió sus principios, ella defendió su moral. Esta es una mujer admirable. Esta es una mujer que sabe decir no y que se resiste a ser usada y cosificada. Amado, nosotros tenemos que aprender de ella. Tenemos que aprender a decir no, porque aquí hay gente que lamentablemente está haciendo cosas que no debe hacer, junto con personas que no debería estar juntos, desarrollando una labor que no debería desarrollar, que no se siente satisfecho en hacerlo, que no sabe que no fue hecho para esa labor. Estás ocupando un sitio que no es el tuyo, te estás conectando con gente que aunque te esfuerza, no hay empatía en el centro de trabajo por no decir no un día. Por no decir no, estás sufriendo, estás amargándote, cada vez que tienes que enfrentarte a esa situación, te sientes con un peso de encima. Y el decir no es liberador, amado. El domingo pasado tocamos algo acerca de esto de una manera muy sucinta, pero ahora quiero decírtelo. Hay que aprender a decir no, a regalarnos el no, a decir no puedo ahora, en esta ocasión no puedo hacerlo, ahora no, hoy no. Y eso no es pecado, amado. ¿Y tú sabes por qué mucha gente no dice no? Y el primer elemento por el cual no dice no es por temor. Por temor a no caer bien, por temor a no ser aceptado, por temor a que piensen mal de ti, por temor a que te saquen del trabajo, por temor a que no te den una asignación. Y todos esos temores te hacen ser un instrumento de la gente. Y no saben decir no, es sí para todo. Amado, tenemos que aprender a regalarnos ese no, porque eso nos hace vivir libres y felices. Y yo hago un paréntesis aquí para la gente que no saben entender el no también. Porque hay gente que no saben entender el no. Cuando tú le dices, mira, no puedo ir, mira, no quiero, esa gente no entiende eso. No respeta tu libertad. Ah, no, pero mira, puedes hacer esto. Ah, pero ¿por qué no? ¿Y por qué no? No quiero, hermano, no puedo. Dios en ocasiones dice no. Y muchas veces nosotros hemos recibido un no del Señor. ¿Cuántos todos los que han recibido sí? Porque Dios no es una marioneta para nosotros decir dame esto y me lo da. Dios tiene su soberanía y su voluntad perfecta. Y hay veces Dios sabe que no nos conviene lo que le pedimos, nos dice no. El mismo apóstol Pablo 3 veces había orado porque se fuera quitado un aguijón en la carne, que él dice era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Dice 3 veces oré y Dios me dijo bástate mi gracia. ¿Qué le está diciendo Dios? No va. Entonces Vasti, ella se regala el no. Valoró, sí, claro, por supuesto. Ella sabía las implicaciones que tenía esto, el costo, pero aún así dijo, no, pero esto es lo que yo creo, esto es lo que yo entiendo, esto es mis convicciones y por ella voy a asumir lo que tenga que hacer. Y se regaló el no. Ahora yo te voy a decir las implicaciones de ese no. Ella mostró, número 1, respeto por sí misma. Amado, si usted quiere que lo respeten, usted tiene que respetarse primero usted. Si usted quiere que la gente lo respete, respétese usted. Ella dijo, no voy a participar
de algo que a todas luces es incorrecto. Entonces yo encuentro en ocasiones que esto me lo dice a mí, me lo muestra una mujer que no me dice la Escritura que es cristiana. En ningún momento encuentro que esta adoraba al Dios de Israel. No lo dice la Biblia. Posiblemente era una pagana, posiblemente. Sin embargo, yo encuentro cristianos que sí se solidarizan con lo malo y que no dicen no a lo malo. Si están en un contexto de un centro de trabajo y se hace un chiste grosero, ellos se ríen con el chiste. Si hay una opinión mala o incorrecta, o hay una planificación que no dignifica el nombre de Dios, ellos se meten en eso. Si ellos saben que están haciendo algo que a Dios no le da gloria, ellos lo hacen. No dicen no. El salmista era muy claro diciendo: bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es bienaventurado, es feliz, es dichoso aquel que no se solidariza con lo malo. Los 3 jóvenes hebreos dijeron no, aunque eso implicara su propia vida. En segundo lugar, esta mujer se resistió a ser cosificada. Yo no soy un objeto, ella dijo. Yo no soy un trofeo de nadie. Yo no soy un objeto sexual de nadie. Yo no soy propiedad de él. ¿Por qué tengo que salir ahora a satisfacer sus gustos? No. Y dijo no. Amados, nosotros tenemos un valor. Hay gente que son muy propensa a la manipulación. Usted no puede ceder a la manipulación. Usted es hijo de Dios, hija de Dios, redimido por la sangre de Cristo, especial tesoro de Dios. Eres especial y amado por el Señor. Entonces tú no eres una cosa para que la gente te esté tratando como cosa. Y eso fue lo que hizo ella. Dijo, no, yo me voy a dar el lugar que tengo que darme como persona, como individuo. Cuando una persona comienza a ser manipulada, usada de esta manera, termina angustiada. Hay un efecto que los psicólogos denominan el síndrome del Marilyn Monroe. No es un término clínico, pero los psicólogos lo usan, lo emplean para aquellas personas que han sido cosificadas. Y precisamente el síndrome de Marilyn Monroe, porque Marilyn Monroe fue un símbolo de sexualidad en su tiempo. Ella fue un personaje construido por Hollywood, un personaje que construyeron. Esa no era su personalidad. La forzaban a que tuviera una manera de hablar con un sonido infantil, y esa no era la persona. Ella fue lo que construyeron. Y esa mujer cayó en una depresión tan grande. Esa mujer terminó, suicidándose. Tenía depresiones, tenía ansiedad, trastorno límite de la personalidad o bipolar. Eso es lo que muchos de los psicólogos han diagnosticado a ella. ¿Por qué? Porque fue usada y no se resistió a decir no. No soy una cosa. Yo soy una persona, tengo libertad, tengo dignidad. Y esta mujer tan valiente dijo, a mí no me van a usar. Yo no voy a dejar que me usen. Voy a decir no a que eso esté en juego mi corona e incluso mi vida. Porque estaba retando no solo a su esposo, estaba retando al poderío más grande de aquel contexto. Ella pesó, claro que lo pesó, pero su balanza se fue hacia su dignidad. Su balanza se fue hacia su dignidad. Hay gente que no hace esto, lamentablemente. Hay gente que no está dispuesto a perder un lugar. Hay gente que no está dispuesto a perder una posición. Hay gente que no está dispuesto a perder una influencia. Y por hacer esto compromete convicciones. Amado, lo que más tú tienes que cuidar en esta vida, más que tu posición, más que tu dinero, más que tu influencia o lugar en el trabajo, es tu relación con Dios. Porque a ti te puede faltar todo, pero no te puede faltar el Señor. Tú puedes perderlo todo. Si te queda Dios, lo tienes todo. Si te quedas pelado sin un peso, en el bolsillo, pero tienes a Dios, tienes la bendición de Dios que te enriquece. Entonces eso es lo que tenemos que priorizar en nuestra vida. Ahora, a una pregunta que se abre paso aquí, porque yo sé que algunos hoy dicen, pastor, esa mujer le dijo que no al esposo. Usted me está creando un problema aquí. Le dijo que no al esposo. ¿Y qué pasa? La Biblia no nos manda, pastor,
Que las mujeres deben someterse, sujetarse a su esposo. Claro que lo manda la Escritura. Claro que lo manda la Escritura. Y te voy a refrescar con unos cuantos versos de la Escritura por si acaso hay una mujer equivocada que ya estaba pensando. Deja que yo llegue a casa. Hoy yo no cocino. No, tranquila, no deje ese pobre hombre así. Mire, dice la Escritura, Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice, las casadas estén como, amén, sujetas a sus propios maridos. Aquí te lo deja así en un tono desenfadado, suave, ¿eh? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, cuando vamos a la carta a los Colosenses, él es un poquito más incisivo. Y ahora te da una ordenanza, ahora te da un imperativo. Te dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Me dice como conviene al Señor. Y luego Pedro también le pone la tapa al pomo, porque Pedro dice, asimismo vosotras mujeres, estad, mandatorio también, sujetas a vuestros maridos. Así que la Biblia así nos indica. Ahora, ¿cuándo una esposa no se somete a su esposo? Cuando hay una implicación de daños morales. Cuando hay algo de daño moral, cuando hay algo de daño que daña tu cuerpo, tu integridad física, que daña tu relación con Dios. En ese momento usted tiene toda la justificación para decidir honrar a Dios antes que a los hombres. Agradar a Dios primero. Entonces, en ese punto, usted tiene que saber que hay momentos que hay que someterse, pero si eso daña tu dignidad, usted no está llamada a esclavitud, sino a libertad. Te llamó el Señor. ¿Cuántos dicen amén, la mujer? Y esta mujer, amado, mire si es admirable que esta mujer simplemente con decir no solamente ella está cuidando su honor, sino que está cuidando el honor del esposo. Porque ese hombre está bajo los efectos del alcohol. Cuando él se las acabara la resaca y se le fuera la borrachera, iba a decir, ¿qué hice? ¿Dónde puse a mi esposa? Y aún ella está cuidando su honor, está cuidando su integridad al decirle no. Amado, ¿Asuero lamentó esto? Es mi pregunta. Asuero lamentó esto porque la destituyó, la sacó, le dijo a la gente, oye, ¿qué hay que hacer? Que díganme las leyes. Y sacaron, le quitaron su corona y le dijeron, tú no eres más reina, mano. ¿Lo lamentó? Bueno, si nosotros somos cuidadosos en la lectura, vamos a encontrar lo que sí lo lamentó. Voy a leerles el capítulo 2, verso 1 solamente. Seguido de toda esta narración, mire lo que dice en la Escritura. Pasadas estas cosas, dice así, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, el hombre que le bajaron los humos, se acordó de Vasti. Dice, wow, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y dice, y de la sentencia contra ella. Él se acordó de esto. Ahora, si nosotros no somos cuidadosos en la lectura, podemos perdernos detalles muy interesantes en esto. Por eso no podemos hacer una lectura simple. Tenemos que ir más allá. Cuando usted va a ver el verso 3, mire lo que dice el versículo 3 de que acabamos de leer. Dice, en el tercer año de su reinado. Fue cuando él hizo el banquete. Había su tercer año de su reinado. Él comienza el banquete y todo eso que acabamos de leer sucedió en el tercer año de su reinado. Así que yo digo, bueno, después de estas cosas, ¿qué significa? ¿Será después inmediatamente de la fiesta? ¿O será un poco más de tiempo? No. Cuando sigues leyendo el capítulo 2, te vas a dar cuenta en el versículo 16. Mira lo que dice. Dice que fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Así que usted va a encontrar que de un verso, de ese versículo que está ahí, de ese verso que está ahí, al otro hay 4 años. 4 años, eso parece que dice año ahí. 4 años. Dentro de un verso, del verso 3 al versículo 16, hay un tiempo de 4 años. En ese 4 años que hay en el inter, ¿qué hizo el rey? ¿Qué fue lo que hizo el rey? Pues yo al inicio le dije que él desarrolló toda una campaña de militar contra Grecia. Una campaña que fue una total derrota, humillación. En ese tiempo, después de estas cosas, significa cuando ese rey regresó con la moral en el piso, con las alas caídas, humillado, angustiado, deseoso de encontrar a alguien en casa que le diera una palabra de aliento, una palabra de que lo reconfortara, que le diera caricias, pero no falsas como los adulones, sino alguien que lo dijera de corazón. En ese momento, dice, se acordó de Vasti. Se acordó de Vasti. Y lo lamentó.
Y cayó en una profunda depresión, porque cuando usted sigue leyendo, usted se da cuenta de que él no pudo ni actuar ni crear el plan. Otra gente tuvieron que decirle, bueno, vamos a crear esta situación y vamos a buscar mujeres doncellas. Y ahí es donde sale a la palestra pública Esther. Porque cayó en una profunda depresión. Amado, cosas que se lamentan cuando actuamos de manera incorrecta. Ahora, yo quiero, para apurarnos un poquito, ir a un tercer personaje, y que tiene que ver con uno de esos sabios que Asuero le pidió consejo. Se llamaba Memucán. Cuando Asuero está en esa crisis, que ya no tiene a Vasti con él, que sabe lo que perdió, que no valoró, porque hay veces no sabemos del valor que tiene la gente, sino cuando la perdemos. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo mientras tengas a esa persona a tu lado. Disfrútala. Dile el no a otras cosas como Vasti para disfrutar de esa gente, porque tú no sabes el día que no la vas a tener más y lo vas a lamentar. Entonces, cuando él se dio cuenta de ¿qué hago? Y fue a Memucán. Y Memucán es ese personaje habilidoso, oportunista, que le dice, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a decretar una ley que Vasti nunca más puede llegar al reino, ni presenciarse ante el rey. Quítenle su corona, porque no solo ella le hizo eso a usted, rey, sino que va a pasar cuando todas las mujeres del palacio, escuchen esto, van a rebelarse contra su esposo. ¿Usted sabe lo que está revelando Memucán? Que él era un trajinado en casa. Él necesitaba de una ley para entrar en control a su esposa. Así que se está auxiliando de lo que está pasando, del contexto, para traer un beneficio personal. Hay gente que cuando están en medio de una situación así, no buscan soluciones. Lo que buscan es resolver su problema. Y ese Memucán está resolviendo el problema. Y voy a utilizar esta situación del rey para que mi mujer ahora dictara una ley. Cuando yo llegue a casa, todo el mundo boca abajo. Hermano, y hay gente así. Hay gente que lo que buscan es sacar ganancia de las desgracias de otro, de los problemas de otro. Lo usan para subir. Así hubo una Amalecita en los tiempos del rey Saúl, que cuando él vio la oportunidad, Saúl había muerto, se había suicidado, ¿recuerdan? 1 Samuel capítulo 31, se había suicidado. En el libro siguiente, 2 Samuel, él llega y él ve todo el panorama, agarra la corona, agarra un brazalete de Saúl, se lo lleva para el rey David. Y como él sabía que este era enemigo de David, dijo, aquí yo me voy a buscar una posición en el reino. Y llegó y dijo, cuando yo llegué, Saúl todavía estaba vivo y me dijo que me pusiera sobre él para acabar con su vida, porque ya no iba a sobrevivir, y ya lo hice. Y el rey le dijo así, tú mismo has testificado contra tu vida, con tu boca. Y lo mandó a ejecutar, porque hay gente que lo que buscan es la oportunidad. Amado, yo te quiero dejar un reto en esta mañana. Número 1, no imites las actitudes de Asuero. No te dejes dominar por el poder, ni te intoxiques por él. Contrólate en tus emociones para que no explotes en ira. Tienes que pedirle a Dios que te dé discernimiento para no ser manipulado por mentes más débiles que lo que buscan es su ganancia. Tampoco quiero que seas como Memucán, que busca la oportunidad para salir adelante sin importar los sentimientos de los demás, ni la vida y la felicidad de los demás. Pero sí, apropiate de las verdades que vimos en Esther. Esther nos regala gemas que nosotros podemos poner en práctica. Vasti, para decirle no al pecado, para decirle no a lo que es incorrecto, y para cuidar nuestra vida, nuestra dignidad, y para andar de una manera, no, aunque Basti quizás ni pensó en esto, pero nosotros que estamos de este lado de la historia, sí pensamos, para andar de una manera que dé gloria al nombre de nuestro Dios. Porque todo lo que hagamos, pensemos, actuemos y digamos en este mundo, habla de nuestro Rey. Habla de la grandeza de nuestro Dios. Habla de al Dios a quien pertenecemos y de quién somos. Y donde quiera que vayamos podamos llevar el aroma de su gracia, de su conocimiento, de su amor y de su paz. Y la gente reconozca que a ese lugar ha llegado un hijo de paz. Aleluya. Un hijo de rey que tiene algo que dar, que tiene algo para aportar. No importa si tenemos que decir no, por tal de agradar a nuestro Señor. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a terminar en oración.